Ya es hora de tomar el control de tu ahorro. Información, previsión, consejos. Ahora es hora en Cooperativa. Con Roberto Sá. Presenta Previsiónparatodos.cl. Un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Quiero partir este programa mandando un gran abrazo a la gran cantidad de comunas que a partir de las últimas horas ha entrado en cuarentena en la región metropolitana. Más de la mitad de la región metropolitana está ahora en estas circunstancias producto de la crisis sanitaria. Estamos hablando de comunas como Cerro Navia, Lo Prado, Conchalí, Macul, La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Peñalolén, Renca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, ahora toda la comuna de San Ramón, lo mismo con La Pintana, también ahora toda la comuna y otra parte además de la comuna de Puente Alto. A todos ellos somos el programa Ahora es Hora aquí en la Radio Cooperativa y les mandamos un gran abrazo. Los vamos a estar acompañando durante los próximos 60 minutos con información, con música, con entrevistas. Nuestro programa tiene como ADN hablar de educación previsional, de educación financiera, de educación económica, de qué es lo que está pasando con nuestros ahorros previsionales, con las pensiones, un tema tan importante. Y para hablar de aquello hemos invitado en esta mañana de día sábado, ¿no? Sábado 9 de mayo, a Rodrigo Gutiérrez. Él es gerente general de la consultora CIEDES. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Hola, Roberto, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, pues me imagino que confinado, en cuarentena, haciendo teletrabajo, ¿o estás mezclando ahí, yendo a la oficina? No, la verdad es que sí, nosotros nos acogimos, digamos, al llamado a cuidar la salud y ya estamos en CIEDES haciendo teletrabajo ya hace más de un mes. Así que estamos preferentemente trabajando desde la casa. No obstante, nos ha tocado obviamente ir a la oficina en un par de ocasiones a resolver algunos temas que inevitablemente requieren de la presencia. Claro. Explicarle a la gente que la consultora CIEDES es una consultora que se dedica justamente a estudiar este tema de las pensiones, del mercado laboral, y por eso Rodrigo es un frecuente invitado a nuestro programa de los días sábados aquí en Radio Cooperativa. Rodrigo, hay muchos temas que conversar. Una buena noticia porque en abril se recuperaron los fondos, siguen algunas ideas respecto de la crisis económica y usar los fondos. Hay también otra idea de crear un fondo nuevo para invertir nuestro dinero y que pueda ir a ayudar a las pymes. En fin, hay muchas cosas que discutir, pero partamos por la buena noticia que conocimos a mediados de esta semana con la recuperación de buena parte de las pérdidas de rentabilidad de los fondos de pensiones que se dieron en marzo, producto de un coletazo económico por el coronavirus, y en abril se dio esta recuperación de más o menos 30-40% de la pérdida de rentabilidad de marzo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué rebotó y parece que fue bien luego? Bueno, sí, efectivamente tenemos ahí una buena noticia respecto de una mala noticia que fue la que conocimos durante el mes de marzo y que la verdad tuvo a todos los agentes del mercado y a los usuarios, los afiliados del sistema de pensiones, evidentemente muy preocupados. La crisis del coronavirus impactó los mercados internacionales, también impactó la economía local y por diversas razones impactó, por tanto, el rendimiento de los instrumentos en los cuales invierten los distintos fondos, desde aquellos que tienen mayor riesgo a aquellos más conservadores, y todos cayeron fuertemente. Y esta mayor volatilidad nosotros anticipamos que tenía que dar cuenta a tiempos mejores, en el sentido de que tenía que darse una recuperación, que la buena noticia es que durante el mes de abril buena parte de las pérdidas acumuladas al 31 de marzo, es decir, las que se habían venido dando durante los tres primeros meses del año, se recuperaron en buena parte. En concreto, el fondo E, por ejemplo, todo lo que había perdido entre enero y marzo se recuperó en abril. Y en el caso del fondo A, que es el que tuvo la caída más fuerte y más grande durante el mes de marzo, ya recuperó el 42% de lo que se había perdido hasta el 31 de marzo. O sea, de tal manera de que el llamado a la calma que en algún momento nosotros hicimos, creo que es el camino correcto, y seguimos diciendo lo mismo. Creemos de que en general los ahorros provisionales tenemos que medirlos o evaluar su desempeño en el largo plazo,
y evidentemente estos tiempos de crisis conllevan altas volatilidades que obviamente nos impactan, pero dicho eso, yo creo que no queda más que mantener la calma y pensar esto como ahorros de largo plazo. Claro, explicarle a la gente que, por ejemplo, en marzo los fondos de pensiones caen con fuerza como espejo de lo que ocurrió con las bolsas, que a la vez también cayeron producto de que todas las economías del mundo empezaron a cerrarse, se cierran los aeropuertos, bajan las cortinas del comercio, cierran los restaurantes, se cierra el turismo, y eso hace que cause mucho nerviosismo y que la gente, entonces los grandes inversionistas salgan de las acciones, y eso hace que se desplomen las bolsas y genera la caída de marzo. Y al revés, en abril, cuando empieza principalmente en Europa de a poquito a normalizarse la economía, las bolsas ven eso como una buena noticia y empiezan a subir, y con eso también rebotan o recuperan los fondos de pensiones de los chilenos. Así es, Roberto, yo creo que esa es una muy buena explicación. Yo agregaría a eso que también desde el punto de vista del comportamiento de los mercados financieros, siempre hay un efecto de expectativas que muchas veces amplifican estos movimientos. O sea, cuando la cosa va mal, algunas veces desde el punto de vista del manejo de las expectativas y la especulación que muchas veces ocurre, las cosas se ven reflejadas de manera exagerada, digamos, o sea, hacia la baja, y más fuerte la baja, y cuando tiene que subir, obviamente también sube un poco más rápido de lo que la economía real dice. Y por eso es que hablamos de volatilidad, digamos, esta variabilidad que enfrentan los precios de los instrumentos financieros, cuando principalmente son instrumentos de renta variable, como acciones, como bien tú dices. Claro, en el informe de la Superintendencia de Pensiones, con la recuperación de los fondos en el mes de abril, colocaron una grafiquita que suelen no colocar, que ahora yo encuentro que fue bien clarificadora, no sé si la viste, porque hizo una comparación de la caída y recuperación de los fondos en la crisis subprime, la crisis del 2010, donde los fondos también se desplomaron, y lo compara con la caída y recuperación que están teniendo los fondos ahora para esta crisis sanitaria, donde se ve, al menos hasta ahora, yo creo que no podemos cantar victoria, pero se ve hasta ahora una situación un poco más halagüeña de lo que ocurrió en el año 2010. No sé si viste ese gráfico. Sí, lo estoy viendo. Sí, efectivamente, lo que se observa es que hay una recuperación que efectivamente es bastante más rápida, porque también las expectativas respecto de los efectos en la economía indican de que este es un fenómeno transitorio. Todos los analistas, los expertos lo han dicho así. Está por verse cuál es la extensión del impacto sobre la economía que esto puede tener, pero ahí la importancia de la aplicación de buenas políticas por parte de los distintos estados, y sobre todo ojalá la buena conducta de los ciudadanos en torno a hacer caso a esas recomendaciones, porque solo de esa manera es que la economía y los países van a poder ponerse de pie y en movimiento nuevamente, y de alguna manera permitir que la economía se reactive y, por cierto, los mercados financieros respondan en sintonía con ellos. Es interesante ese análisis y de alguna manera nos genera también una buena expectativa respecto de que esta crisis, cuando se supere, esperamos en los próximos 3, 4, 5, 6 meses, la economía pueda ir paulatinamente retomando su ritmo anterior. Sí, estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora CIEDES, una consultora especializada en temas de pensiones. Estamos haciendo Ahora es Hora aquí en la Radio Cooperativa en esta mañana de día sábado 9 de mayo, una mañana muy particular porque buena parte de las comunas de la región metropolitana han entrado en esta cuarentena obligatoria, momentos para estar en casa, para estar en familia, para cuidarse, en este caso para muchas comunas obligatoriamente, ¿no? Y buen momento para escuchar la radio cooperativa. Aquí estamos haciendo radio. Rodrigo, y bueno, tú también hacías un alcance tremendamente importante. Esto demuestra además, da la razón a quienes hemos planteado que cuando ocurren estas caídas de los fondos de pensiones, no hay que tomar decisiones apresuradas, tontas y a locas, como por ejemplo alguien si está en el fondo A y es joven además, ve esto, se pone nervioso, ve que su cartola, sus millones bajen, sus ahorros, y se cambia de inmediato o al rato al fondo E, por ejemplo. Es una mala decisión y esto lo viene a confirmar, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, respecto a esto siempre es un tema que se discute bastante. ¿En qué medida las personas pueden tomar decisiones activas en torno al cambio de fondos? Y nosotros, a riesgo de ser majaderos, siempre respondemos lo mismo, y que es que, en definitiva, los ahorros previsionales son de largo plazo, es decir, son ahorros que las personas acumulan a lo largo de toda su vida para el momento de la jubilación. Entonces, una persona que hoy día tiene 30 años está ahorrando para 30 años más.
El que tiene 40 está ahorrando para 20 años más. En tal sentido, si bien es válido que algunos quieran sacar ventajas de corto plazo respecto a los mercados, la verdad es que hay que decirle que eso es bien difícil, puesto que uno no puede anticipar los comportamientos. Es difícil saber cuánto va a subir, cuánto va a bajar y cuándo va a subir o cuándo va a bajar. Y en consecuencia, el llamado que hacemos nosotros es pensar esto en el largo plazo y por lo tanto no tratar de sacar ventajas. Lo importante sí es que las personas estén en el fondo que les corresponde. ¿Y cuál es el fondo que le corresponde? Básicamente teniendo presente dos criterios. Uno, la edad. Si una persona es joven, bien puede tomar posición en los fondos de mayor riesgo, porque estos en el largo plazo van a tener una mayor rentabilidad. Pero también yo creo que tienen que estar en el fondo que dé cuenta de su tolerancia al riesgo, es decir, qué tan dispuestos están a ver si estos suben o bajan sin que se vean afectados en su fuero más íntimo e interno en términos de qué es lo que está pasando con su dinero. Qué tan tolerantes son al riesgo y la edad que tienen. Si una persona es joven y es tolerante al riesgo, entonces la invitación es manténgase en el fondo A. Pero inevitablemente a esa persona tenemos que decirle que cuando vaya aproximándose a la edad de jubilación tiene que transitar hacia fondos más conservadores como el fondo E, que sabemos tiene una menor volatilidad y el riesgo de que se vean afectados sus ahorros es menor. Es importante decir que el fondo E tiene una menor volatilidad, pero sí puede caer como ha ocurrido, porque a veces gente se confunde con ese concepto y dice, pero ¿cómo si el fondo E me dijeron que no caía? No señora, no señor, si el fondo E puede caer, lo que tiene es menos volatilidad, no va a subir tanto ni va a bajar tanto, ¿no es cierto, Rodrigo? Así es, exactamente, es tal cual como tú lo dices. El fondo E tiene la mayor proporción de sus inversiones en instrumentos de renta fija. Y menos proporción en lo que es renta variable, muy poquito, menos del 5%. Sin embargo, sabemos de que esos instrumentos de renta fija igualmente han sido afectados, y lo vimos, por ejemplo, en el caso del estallido social, donde las tasas de interés en Chile se vieron fuertemente afectadas y por lo tanto también hubo caídas en esos fondos. No son fondos, no es meter la plata debajo del colchón, es decir, igualmente están sujetas al desempeño de los mercados, pero ciertamente son menos volátiles y por tanto por algo hablamos de que se trata de fondos más conservadores. Vamos a seguir conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora Fiera. Lo importante de ahorrar. Ahora es hora en Cooperativa. Muy bien, seguimos haciendo Ahora es Hora aquí en la radio Cooperativa en esta mañana de día sábado 9 de mayo. En este fin de semana tan especial para muchos chilenos, para muchos compatriotas, sobre todo de la capital, de la región metropolitana, que han entrado en cuarentena total en varias comunas. Ya mencionábamos algunas, como La Cisterna, San Miguel, La Florida, Macul, Lo Espejo, Peñalolén, Renca, San Joaquín, ¿no es cierto? Que están ahora obligatoriamente en cuarentena. Si los abrazamos, les mandamos un gran saludo aquí desde la radio Cooperativa, todo el día acompañándolos con noticias, con música, con información. Nosotros en este horario, todos los sábados, recuérdelo, hacemos educación financiera, previsional, hablamos de una de las mayores preocupaciones de los chilenos hasta antes del estallido social y de este tema de la pandemia, que es el tema de las pensiones. Pero bueno, sí, ahí pendiente, ¿no? La gente muy pendiente, ¿qué pasa con los fondos, con los ahorros, qué sé yo? Y bueno, Rodrigo, se ha planteado también estos días, ha entrado la política en estos temas, y un grupo de parlamentarios, de senadores, ha planteado la idea de terminar con la AFP de frentón, eliminar el decreto 3.500 que permite el funcionamiento de las AFP y de nacionalizar o expropiar derechamente los ahorros de los trabajadores de los fondos de pensiones para crear un fondo estatal, un único fondo estatal. Finalmente eso no prosperó porque es inconstitucional, una propuesta así tiene que venir del gobierno, pero ¿qué te parece que nazca en esta idea, Rodrigo Gutiérrez? Mira, la verdad, y para ser bien franco y directo, nos parece que es un despropósito. Nos parece que es un despropósito, distrae lo avanzado en esta materia. Yo creo que hay que tener presente algo, y es bueno decírselo a la gente. El tema de las pensiones y de las bajas pensiones es algo que la gente siente día a día. Y por lo mismo es que hemos venido tantos años discutiendo sobre esto y tanto ha costado también avanzar respecto de la tramitación de un proyecto de ley en esta materia. Tenemos, hasta hacia finales del año pasado,
la aprobación de algo que fue muy relevante, que es el aumento de los recursos que se destinaron al pilar solidario, y quedó pendiente el avanzar en el resto de el proyecto de ley que se venía tramitando. No obstante, ya sabemos que ese fue aprobado por la Cámara de Diputados, es decir, ya tuvo su primer trámite constitucional y estábamos en la discusión en el Senado respecto de cómo darle continuidad a esa segunda parte del proyecto, que es la modificación estructural al sistema. Y vino la pandemia del coronavirus, y vino, bueno, todo lo que ya sabemos y que ha cambiado la agenda pública, ha cambiado la agenda legislativa, porque entre medio se han tenido que tramitar otras leyes. Hemos visto, por ejemplo, la Ley de Protección al Empleo, etcétera, teletrabajo y otras que han respondido más bien a la urgencia, a la contingencia, y ha quedado un poquito desplazada la discusión respecto de la tramitación del proyecto de reforma de pensiones. Lo que nosotros creemos es que en la medida que sea posible y el espacio en la agenda pública y en la agenda legislativa lo permitan, lo que debiera ocurrir es que se retomara la discusión del proyecto actualmente en tramitación. Yo creo que respecto de ese proyecto hay consensos técnicos en el diagnóstico y hay consensos técnicos y políticos también respecto de buena parte de lo que ahí está planteado, por algo que logró ser aprobado en primer trámite constitucional. Entonces, la verdad es que cuando alguien plantea una idea totalmente distinta y totalmente disruptiva, digamos, y destructiva, en cierto modo también me atrevo a calificar, yo creo que más bien distrae la discusión, distrae los esfuerzos respecto de para dónde deberíamos avanzar en conjunto, tanto el mundo técnico como el mundo político, en torno al desarrollo de una solución de una vez por todas permita avanzar hacia mejores pensiones para todos los chilenos. De tal manera que yo esperaría que en los próximos meses, cuando se pueda, la discusión se retome y podamos, ojalá al término de este año, tener una reforma de pensiones como la que veníamos esperando ya hace bastante tiempo. Que los esfuerzos vayan destinados a eso, a la reforma de las pensiones, que busca mejorar las pensiones. Ahora, Rodrigo, eso sí, la ministra del Trabajo, la ministra Saldívar, puso una nota de alerta que yo creo que pasó un poquito colada por la contingencia, pero señaló que con esto de la crisis económica, con esto de lo que estamos pasando con esta economía que ha tenido que hibernar, ¿no?, congelarse para enfrentar esto del coronavirus, va a ser complicado después, producto de este mismo proyecto para mejorar las pensiones, cobrarle más a los trabajadores. Recordemos que este proyecto lo que busca es subir la cotización, y la cotización nueva es a cargo del empleador. Y ella dice, eso va a estar un poquito complicado, esa situación. ¿Coincides tú? ¿Cómo ves ese factor? A ver, nosotros creemos de que hay que distinguir los efectos de corto plazo con los de largo plazo. Y sin duda de que estamos enfrentando una crisis que está golpeando fuertemente la economía, pero que sin embargo sabemos de que esto se tendrá que recuperar en algún momento. Pero por otro lado, y al mismo tiempo, es importante reconocer de que el tema de las bajas pensiones en Chile es un problema estructural que es hoy y se proyecta en el mediano y largo plazo, y por tanto nosotros tenemos que también mirar en perspectiva. Existe un consenso técnico, político, respecto a la insuficiencia de la tasa de cotización, y que tenemos que avanzar a aumentar la tasa de cotización a cargo del empleador. El proyecto de ley ya proponía avanzar hacia un 16%, sabemos de que quizás es insuficiente, incluso hay que ir más allá, un 18, un 20%, importa la gradualidad con el que esta debe aplicarse. Y es cierto que como resultado de el impacto económico negativo de la crisis vamos a tener dificultades este año, quizás el próximo. La recesión es casi inevitable, pero eso no nos debe quitar la mirada en el largo plazo, en términos de que es indispensable, si realmente queremos mejorar las pensiones de las personas, introducir esta nueva carga que, tal cual como se ha dicho, es hacia el empleador. Podemos discutir la gradualidad, podemos discutir el momento en el cual esto comienza a aplicarse, pero yo creo que lamentablemente no veo que haya otro camino si lo que nos importa son las personas. Rodrigo, y un poco en paralelo a esto, esta idea también que ha salido de otros parlamentarios, como por ejemplo para enfrentar la compleja situación económica de las familias, producto de esta situación sanitaria, de permitirles sacar solo por ahora un 10% de los ahorros previsionales para enfrentar estos meses que se vienen jodidos, para muchos sin trabajo, con el negocio cerrado, qué sé yo. En principio no nos acomoda. Yo creo que en materia de pensiones, en materia de ahorro previsional, sacarle plata a los ahorros previsionales significa más bajas pensiones en el futuro. Eso no significa de que no tengamos que resolver las necesidades más inmediatas de la gente hoy, pero
Pero por lo mismo es que yo diría que el énfasis debe estar puesto en mecanismos distintos, como los que probablemente se han venido planteando, el ingreso mínimo garantizado, lo que lamentablemente todavía no logra aprobarse hoy día en el Congreso, que son medidas contingentes para necesidades inmediatas y que no necesariamente echan mano a otro sistema de la seguridad social como son los ahorros previsionales y el financiamiento de las pensiones en largo plazo, porque, insisto, sacar plata hoy significa menos dinero para mañana respecto a las pensiones que hoy día ya son bajas. Por tanto, no me parece que ese sea en principio el camino. Bien. Bueno, Rodrigo Gutiérrez, te quiero agradecer siempre la gentileza con nuestro programa Ahora es Hora aquí en la Radio Cooperativa. Rodrigo es gerente general de la consultora CIEDES, experto en estudio en este tema de las pensiones y ha estado esta mañana aquí en Radio Cooperativa con nosotros. Muchas gracias, cuídate, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Roberto.